Muy buenas noches, como siempre. Cada lunes es un gozo en mi corazón el poder estar conectados este tiempito para seguir edificándonos y para seguir preparando cada una de esas áreas en nuestras vidas que necesitamos conocer la verdad de cómo fuimos creados para poder entender muchas cosas que no entendemos. Y una de esas cosas es el tema de la gratitud. Sabe que aprendo tanto y no solamente para compartirlo con ustedes, para vivirlo. Es por esto que después de darles la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se conectan en vivo y los que se van a conectar después, y decirles que este tema de la gratitud que redefine nuestro futuro es simplemente una realidad tremenda y maravillosa, porque la palabra que reprograma tu mente y redefine nuestro futuro solamente es una responsabilidad de quien va tomando el conocimiento de la importancia que tienen nuestras palabras. Y como hemos venido hablando sobre la neurociencia y cómo es que se refuerzan ciertos patrones de conducta que si no conocemos cómo funciona nuestro cerebro, no tomamos la responsabilidad de esta palabra que dice el rey Salomón, que tal como el hombre piensa, así actúa. Entonces, vuelvo a decir, si somos el resultado de lo que hablamos, de lo que pensamos, ¿vale o no vale la pena tomar en cuenta estos estilos de comunicación? Y hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué fue lo último que recordó hoy? ¿Lo bueno o lo que le faltó? Porque la verdad es esta, que la mayoría de nosotros nos hemos convertido en expertos en recordar solamente lo que nos dolió, lo que nos molestó, lo que no salió bien, lo que salió mal, y sin darnos cuenta, dejamos que esa sea la situación que defina nuestro día y también nuestro futuro. Qué tremendo es entender que nuestra mente fue diseñada de una forma curiosa, que lo negativo se pega como el velcro y lo positivo resbala como teflón. Por eso es que podemos recordar con detalle exacto cada palabra, cada mirada que nos hirió hace 10 años, pero olvidamos en menos de un día la bendición que recibimos esta misma mañana. Y aquí está la pregunta que de verdad importa. Si tu memoria está construyendo tu identidad, y tu identidad está construyendo tu futuro. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué está construyendo tu futuro en este momento? ¿Lo que agradeces o lo que reclamas? Hoy no vamos a hablar de ser positivos o de buenos modales. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, de cómo la gratitud redefine nuestro futuro, porque la gratitud no es una emoción, es una decisión que puede reescribir el rumbo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a agradecer de verdad, no solo cambiamos nuestra manera de ver la situación o el pasado, cambiamos el terreno donde estamos edificando, construyendo nuestro futuro. Y qué tremendo es descubrir que la ciencia ha comprobado algo que la Biblia ya lo venía diciendo hace de miles de años. Y decía que un corazón agradecido no es solo una virtud espiritual, es medicina para el cerebro y el cuerpo. Cada vez que agradeces, no solo cambias tu actitud, cambia literalmente la química cerebral. Mire lo que dice David, mejor dicho, Salomón en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. De tal manera que tenemos que entender cómo es que podemos revertir nuestro futuro, podemos revertir situaciones simplemente a través de un cambio de mentalidad. Mire, hay una escritura que muestra
que cuando Dios sacó al pueblo de Israel después de más de 400 años de esclavitud y usó a Moisés, ¿se acuerdan que hasta en películas y series brasileras ha salido Moisés? Eran simplemente 11 días de camino para llegar a la tierra prometida, pero tardaron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que no fue el desierto el que los detuvo, no los detuvo el faraón, no los detuvo la escasez, los detuvo su boca. Tremendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Números 14:28. Diles yo, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que según ustedes hablaron a mis oídos, así yo voy a hacer con ustedes. En este desierto van a caer sus cadáveres, todos ustedes contados de número de 20 años para arriba, porque en vez de ser agradecidos, todo el tiempo se quejan y todo el tiempo murmuran acerca de lo que yo hago. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le molestó? Según lo que ustedes hablan, así lo voy a hacer yo con ustedes. No dijo según lo que merecen, no dijo según sus circunstancias, dijo según lo que ustedes hablan, así será. Entonces, la pregunta es, ¿y si tu desierto no es geográfico, sino verbal? Porque el desierto como consecuencia de decisiones, no de circunstancias, es en lo que tenemos que nosotros analizar esta noche. Muchas personas creen que están en el desierto porque la vida los puso ahí. La palabra de Dios nos enseña algo distinto con el modelo de Israel. Ellos no estaban en el desierto solo por ese territorio. Estaban en el desierto por la forma en que hablaban sobre ese camino. Y oiga, esto es terrible. No fue la falta de agua lo que los mantuvo 40 años dando vueltas. Fue la queja, que es exactamente opuesto a la gratitud. Porque el desierto no siempre es el lugar donde Dios te puso. A veces es el lugar que tú has construido con cada queja que hablaste en lugar de agradecer, con cada bendición que miraste como que no era suficiente, con cada día que decidiste ver lo que te faltaba en lugar de lo que ya tenías. Entonces, si el desierto se construye con decisiones, también se sale de este desierto tomando decisiones. No necesitamos, queridos, que cambien nuestras circunstancias, que cambien la situación, las personas. Lo que necesitamos cambiar es lo que decidimos hablar y lo que decidimos ver. Porque si tal como el hombre piensa así, habla, hay que ver esos patrones que ya se formaron en tu mente, que han bloqueado tu conciencia y tu espíritu. Y mire, lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:14, cuando dice, hagan todo sin murmuraciones, sin quejas y sin peleas. Y cuando Dios le da a Moisés una palabra y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, solo para saber qué había en tu corazón. En lo largo de mi vida, en los momentos más difíciles que me han tocado vivir, esta palabra ha estado presente y ha sido como una tabla en medio de un mar tormentoso, donde en los momentos más difíciles he tenido en cuenta que todo lo que me toca vivir y te toca vivir es simplemente para mostrar qué es lo que hay en tu corazón, a quién le crees, en quién confías, quién es el que estás esperando que llene, que sane tu corazón. No son las personas las que sanan. El único que puede sanarte y ya te sanó fue Jesús después de la cruz. Cuando dijo, en mis pisadas les he marcado el camino. Cuando dijo, por mis llagas ustedes ya fueron
curados y por mis pisadas ya fueron sanadas, hablando de una enfermedad física como de una enfermedad del alma. Qué tremendo cuando vemos en la palabra que Dios les dijo, según ustedes han hablado, así lo van a recibir. No dijo, recuerde, según lo que merecen, no dijo según su circunstancia, dijo, según lo que hablaron. Y Jesús lo dijo, conforme a tu fe será hecho. Entonces, la fe no es solamente algo espiritual. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por esto es importante que nosotros podamos ver cuál es la certeza que tienes en tu corazón. Hay personas que tienen una fe negativa pero terrible. No, este que va a cambiar. No, ¿para qué voy a pedir perdón si vuelve a pasar? No, esto no cambia, que la crisis, que esta enfermedad, que todo está difícil. Por esto necesitamos ver que hay una cárcel invisible donde muchas personas siguen por causa de su manera de hablar, de la queja. Pero la buena noticia es que la gratitud reprograma el circuito en tu cerebro. Por esto tus emociones son muy importantes de ver qué las está controlando, porque el gozo en tu corazón tiene un laboratorio y esto afecta a tu cuerpo, porque lo que tu boca dice tu cuerpo lo obedece, tu cerebro lo obedece y tu cuerpo lo va a resentir. De tal manera que la gratitud es la que abre puertas. Todo esto lo vamos a estar hablando. Y te quiero decir que no es con fuerza de voluntad que nosotros podemos cambiar nuestra manera de hablar. Es con una rendición de reconocer que el Espíritu Santo es una persona. Y lo dijo Jesús, es necesario que yo vaya al Padre para que yo les pueda enviar a otro igual a mí, pero en espíritu. Él va a estar con ustedes todos los días. Él les va a enseñar, Él los va a guiar, Él los va a consolar. De tal manera que si nosotros no tomamos en cuenta de manera seria e intencional la ayuda del Espíritu Santo, usted puede tener toda la buena intención, pero no puede haber un cambio radical. Por esto es que esta cárcel invisible de la queja funciona cuando el descontento encierra la mente en la amargura. Lo decíamos en Filipenses 2:14, hagan todo sin pleito, sin queja. ¿Cuál es la idea? Que la queja detiene tus bendiciones. Por esto, lo opuesto es detener la costumbre de la queja, de protestar por cada situación diaria. Cuando la palabra dice, den gracias en todo, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Cuál es la idea? Que necesitamos sustituir el reclamo por una acción de gratitud. Señor, gracias, gracias. No lo entiendo, me duele, me enoja, me molesta, me frustra, pero te voy a dar gracias. Y esto, cuando dice la palabra, den gracias en todo, a Dios en todas circunstancias, es porque esto tiene una respuesta a través de la neurociencia, que lo vamos a seguir explicando. Yo voy a hacer una introducción y el próximo lunes estaremos de pleno hablando de neurociencia y fe con el doctor Vaca Pereira. Miren lo que dice el salmista David, sácame de mi prisión para que yo pueda alabar tu nombre. ¿Cuál era la idea? Está pidiendo ayuda al único que lo puede sacar de las cárceles de opresión, salir de ese encierro emocional, del dolor, de la queja, de la frustración, porque nuestro cerebro no fue diseñado para hacernos feliz, fue diseñado para mantenernos vivos, de tal manera que existe, según la neurociencia, un sesgo de negatividad. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo malo pesa más? ¿Por qué les cuesta a las personas ser agradecidas? Y pude entender muchas cosas que me han dado respuestas a estas interrogantes, que nuestro cerebro procesa las amenazas más rápido, con más intensidad y con más memoria que las cosas buenas. Pero esto no es un defecto de carácter, es un mecanismo de defensa que se quedó encendido en tu cerebro. No es porque
Usted es una persona amargada porque lo es. Simplemente está en modo de alarma y nadie le enseñó cómo apagarla. No es que esa persona tenga un mal corazón, es que está con un vigilante interno que nunca aprendió a descansar. Entonces, son personas que siempre están a la defensiva. Es una carga de una naturaleza caída que desde la caída del Edén, las personas están inclinadas a la carencia, a la queja y no a valorar la provisión y la bendición. Por esto es que Cristo vino a redimir, a liberar a los cautivos. Lo dice en Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para traer libertad a los cautivos, para sacar de cárceles de opresión a los oprimidos por el diablo. Entonces, nacimos con una naturaleza inclinada a la queja, inclinada a no valorar, a no ser agradecidos. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que esas personas decidieron no agradecer, es que esa naturaleza, la naturaleza de todo ser humano, su esencia, sin tener una relación personal con Cristo, simplemente tener una religión o un decir, no, si yo creo en Dios, esto no cambia, esto no transforma, esto no sana. ¿Por qué no somos entonces agradecidos? Porque la gratitud es un acto de fe, no de sentimiento. Agradecer cuando todo va bien es fácil. Agradecer en medio de la carencia, en medio del dolor, en medio de ver una situación con un hijo, con un esposo, con una enfermedad. ¿Cuántas veces como padres deseáramos ver a ese hijo que esté feliz, que esté tranquilo? Y nos sentimos impotentes y frustrados y a veces hasta enojados. Pero ahora tenemos que entender que solamente por medio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo les quita la venda de los ojos, es cuando esas personas, a través de nuestra fe, van a poder empezar a ser agradecidos, primero con Dios y después con los demás. Como decía mi padre, después con los santos de alrededor. Entonces, ¿por qué cuesta ser agradecido? No es un problema de memoria, no es que las personas se olvidaron. Recuerde, es un problema de fe. La gratitud es un acto de fe. Y el enemigo de la gratitud es la comparación. Cuando medimos cuántas personas viven midiendo lo que Dios le ha dado a ellos y lo que Dios le da a otros, o lo que deberíamos tener y no tenemos. Porque recuerde esto, la comparación es un tremendo enemigo que empequeñece tus bendiciones. La costumbre mata el asombro, dijo alguien. Israel vio la provisión de Dios a través del maná todos los días y después lo normalizó, lo normalizó como que, bueno, tenemos. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a gozar de una buena salud? Estamos acostumbrados a tener un techo, a que haya alimento. Estamos acostumbrados a muchas cosas y por lo tanto dejamos de ser agradecidos. ¿Cuántas personas que se quejan por esa esposa, por esos hijos, por ese marido? ¿Por qué? Porque dejaron de dar gracias a Dios, de tener un compañero, una compañera, de poder respirar sin tener que depender de un oxígeno. ¿Cuántos de nosotros dejamos de ser agradecidos con Dios por poder caminar,
por poder ver a colores. La costumbre mata la gratitud, así como la costumbre mata las relaciones. Es por esto que esta provisión constante de Dios puede volverse invisible, precisamente por eso, porque es constante. Pero el dolor grita más fuerte que la bendición. Y así como en la psicología, también en lo espiritual, el sufrimiento exige atención inmediata. La bendición, en cambio, requiere que la busquemos activamente para nombrarla. Si yo le pregunto, ¿cuáles son las tres cosas de las cuales usted daría gracias a Dios antes de acostarse? ¿Cuáles son? Y entonces tenemos que venir a entender esto, que si el cerebro está diseñado para notar lo negativo, entonces la gratitud no es algo que se sienta de manera natural, es una disciplina que hay que entrenar. Y lo dice el Señor, den gracias en todo. Entonces, no es falta de bendiciones, es falta de atención entrenada. Cuando tu hijo te llama, cuando tu esposo o tu esposa, esa persona, te llama o está a tu lado, no lo tomemos como algo normal. Cuando normalizamos las cosas, dejamos de ser agradecidos. Por eso, el apóstol Pablo dice, den gracias en todo. Cuando te llaman, cuando no te llaman. Si no te llaman, pues llame usted. Empecemos a enumerar las bendiciones para ser agradecidos. Sabe que cuando yo me encanta mirar el color de las nubes, me encanta mirar los distintos tonos de verde que tienen las plantas. No sabe lo feliz que soy que por fin, después de 6 años, un limonero que tengo empezó a dar flor. Todos los días voy y digo, Señor, gracias, mira esta flor. Quería tener plantas de papaya, pues ya tengo una que va a dar 12. Y a quien llega a la casa lo llevo para mostrarle mi planta de papaya. ¿Por qué? Porque lo estuve esperando. Pero, ¿cuántas personas no están valorando lo que Dios le ha dado? Tenemos manos, no nos faltan movimiento en las piernas. La gratitud, queridos, es un mandato, es una práctica, no es una emoción espontánea. Cuando veo a Josecito, mi hijo, cada día, un día a la vez, y lo veo tan bien y lo veo de nuevo reír, ¿cómo no dar gracias? Si hemos pasado por tantas cosas, al punto de decir, Señor, aquí está, Señor. No puedo hacer nada para aliviar esta aflicción que hay en su alma. Aquí está, tómelo. Y en esta renuncia pude soltarlo. ¿Cuál es aquella situación de la que te has agarrado y necesitas soltar? Este es el tiempo. ¿Por qué? Estuve investigando desde la parte neurológica, psicológica, física y espiritual. Y mire la definición que da un psicólogo, Rick Hanson, cuando dice la imagen que no se olvida, el velcro y el teflón. Y dice que el cerebro es como un velcro para lo negativo y es un teflón para lo positivo. Que el velcro tiene miles de ganchitos que se enganchan y no sueltan. Así funciona una crítica, un rechazo, una palabra hiriente, un fracaso, una pérdida. Apenas toca la mente, se pega y se queda ahí por semanas, por días, por años. A veces personas que lo tienen ahí para toda la vida.
y pueden recordar con detalle exacto algo doloroso que le pasó, que hasta que le pidió a Dios y Dios aparentemente no le respondió y entonces se olvidó, se enojó. Personas que la lastimaron o que lo lastimaron, que lo engañaron, que lo traicionaron. El tono de voz que usó. Se acuerdan hasta de la ropa que llevaba puesta. ¿Por qué? El cerebro toma todo eso negativo que se pega, se queda y se repite en su cabeza y se despiertan en la madrugada con esa sensación. Entonces, esa imagen que no se te olvida se prende como un velcro para lo negativo. Y lo triste de todo es que para lo positivo dice que es como un teflón. Y el teflón es esa superficie antiadherente de los sartenes. Nada se le pega. Un elogio, una bendición, un día bueno, una oración contestada, un abrazo, un cariño, una muestra. Es esos detalles que tiene Dios con nosotros, hasta en lo mínimo. Todo esto toca la mente y se resbala. Por esto es que alguien puede recibir 10 comentarios buenos y uno malo, y esa noche solo recuerda lo malo. ¿Por qué? Porque se resbala, se olvida, se da por sentado en menos de un día. De tal manera, mis queridos, que lo positivo hay que detenerlo a propósito. 10 cosas salieron bien, una salió mal. ¿De cuál habló usted durante el almuerzo? Un ejercicio que me gustaría que pongamos en práctica antes de dormir. Nombre en voz alta 3 cosas buenas de las que quiere agradecer a Dios ese día. Porque recuerde, si no las nombra, si no las identifica, si no las habla, se resbalan, se pasan. ¿Y cuántas personas se acuestan a dormir sin dar gracias a Dios? Que sus hijos amanecieron sanos, que los guardó de accidentes, que los guardó de peligros. Y nos acostamos y nos levantamos y no damos gracias porque estamos respirando. Y no damos gracias porque podemos caminar, podemos ver a colores, podemos recibir el abrazo y podemos abrazar. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Ese es el principio base de la neuroplasticidad. Recuerde, sus quejas no son ocurrencias, son autopistas. Usted las pavimentó. Y cada vez que se repite un pensamiento, refuerza un circuito en su mente. Y cada vez que refuerza el circuito a través de esta costumbre de la queja o de no dar gracias, el pensamiento se hace más automático, más rápido y más difícil de detener. Con años de repetición, usted ni se dio cuenta, construyó una carretera de 8 carriles hacia la amargura y un caminito de tierra hacia la gratitud. Oiga, esto lo dice la neurociencia, que su mente no se va sola hacia lo peor, va por donde usted ya le enseñó a ir. Entonces, esta neuroplasticidad nos enseña que si el circuito se construyó, el circuito también se puede reconstruir. Usted no está condenado a vivir una vida de amargura, de angustia, de ansiedad. Está simplemente desentrenado y eso tiene remedio. Lo dice la palabra en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, esto es terrible, que dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias por esto que estamos hablando, por su trabajo, por las personas que le dan trabajo a sus hijos, por esa empresa, por los clientes, por las personas que trabajan en nuestra casa. Necesitamos hacer una lista
y les rogaría que usted pueda hacerlo. Haga una lista de todas las cosas por las que usted estaría dispuesto a dar gracias a Dios y a las personas. Porque hay una secuencia de la degradación. No dieron gracias, empieza como un silencio. Se envanecieron en su razonamiento, el criterio se tuerce y entonces la lógica empieza a servir al orgullo. ¿Por qué? Porque creemos que lo que somos, que lo que tenemos está bien, hemos estudiado, nos hemos esforzado, hemos trabajado. Pero si Dios no hubiera estado de por medio, ¿qué? Si todo viene de Él, tu inteligencia, todo lo que has logrado, si Dios no hubiera estado ahí para bendecirte, nada somos. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. La persona ni identifica la falta de gratitud porque se acostumbró a vivir de esa manera. Entonces, la ingratitud no es mala educación, es un apagón que pasa en el cerebro. La neurociencia dice que es un apagón de discernimiento. ¿Y por qué no es mala educación? Porque normalmente reducimos la ingratitud a un tema de modales. No le dijo gracias, le falta educación. No, no es eso. El problema no es superficial, no es una falta de cortesía, es algo mucho más profundo. La ingratitud, como dijimos, es un apagón en tu cerebro. No es que la luz se debilitó de a poco, es que se corta completamente. Entonces, la neurociencia dice que la ingratitud ocurre cuando la capacidad de ver, de reconocer y valorar lo que Dios o las personas o la vida te han dado o están haciendo simplemente se apaga. Por esto, mis queridos, nosotros queremos hablar el próximo lunes sobre cómo reprogramar el circuito de tu cerebro a través de la gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque cuando entiendo que todo viene de Dios y tiene que ir a Dios, ¿y cómo va Dios? A través de la gratitud. Cuando dice que tu gentileza sea conocida por todos, entonces si yo soy agradecido con Dios, voy a ser agradecido con las personas. Lo digo en todos mis talleres. Mi gratitud cambia mi actitud. Los que tienen sus padres, los que tienen familia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron gracias por esa llamada, gracias por tu apoyo, gracias por contar siempre con vos? Empecemos a ser más agradecidos. Empecemos a mirar la gran bendición de tener fe, porque esto no es de ustedes, dice la palabra. Es por gracia. Y cuando entiendo que la gracia es Cristo mismo, cuando entiendo que la fe no es algo, es alguien, es Cristo, cuando entiendo que esta gracia que es Cristo revelada a mí, voy a dar gracias aún por creer. Hoy hablábamos con unas amigas y decíamos, qué bueno es Dios, que nos libra, nos libró de cometer cuántas cosas y de las que cometimos nos perdonó. Por esto es que aprender de los errores es de sabios. Hay tres tipos de personas: los que aprenden por la experiencia de otros, los que aprenden por su propia experiencia y los que nunca aprenden. Entonces tengo que ver, ¿estoy yo aprendiendo de mis errores? ¿Estoy yo aprendiendo a ser agradecido? Oiga, ser agradecido también es perdonar. Ser agradecido es perdonar. Porque el perdón es soltar y dejar libre. Por esto, esta introducción que estoy haciendo ahora, para seguir hablando de este tema el próximo lunes con el doctor Vaca Pereira,
para poder entender que la neurociencia y la fe van de la mano. Lo que la neurociencia está descubriendo, el Señor ya nos los dejó en su palabra hace más de 2000 años. Pero necesitamos entender que fuimos creados espíritu, alma y cuerpo para poder entender cómo funciona y cómo podemos rediseñar esta creación maravillosa que es el cerebro. Así que no se olvide, antes de dormir, enumere 3 cosas por las que está agradecido a Dios. Y cuando se despierte, enumere otras 3 cosas. Esto va a empezar a crear en nuestro cerebro una nueva cultura, una nueva, un nuevo, que es lo que se llaman los canales neuronales. Seamos agradecidos. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes para que todo lo que estamos aprendiendo lo podamos aplicar. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias una vez más por este tiempo de estar juntos cada lunes. Que Dios los bendiga, paz y bien.